Buenos días, buenos días. Eh, Vamos a empezar nuestra clase aritmética semana 17, ¿de acuerdo? Soy el profesor Edgar Santiani y empezamos explicando un poquito hoy qué es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a empezar viendo lo que es principios fundamentales, como son el principio de adición, principio de multiplicación. Luego vamos a hablar de lo que es la varianza, pero lo que es eh, la- número combinatorio, ¿no? Combinaciones, variaciones, permutaciones, permutaciones simples, permutaciones con repetición, lo mismo para variaciones, variaciones simples, variación con repetición, y lo mismo para combinaciones. Hay combinaciones simples, hay combinaciones con repetición, ¿de acuerdo? Todo eso vamos a ver el día de hoy. Siempre en cada pequeño concepto, pues vamos a procurar desarrollar ejemplos, ¿no? Para que quede claro. A veces nos demoramos un poquito en la explicación de la teoría, pero es necesario. Mira, si la teoría está clara, los ejercicios salen, pero rápido y fácil. Pero tenemos que tener la teoría clara. ¿Por qué? Porque como les acabo de mencionar, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Son varios temitas. O sea, varios casos, es un mismo tema, ¿no? El tema es análisis combinatorio. Son varios casos, pero en un problema no te van a decir, oye, utiliza esta fórmula, utiliza esta otra fórmula. No, no, no. No, uno tiene que identificar, de acuerdo al texto del problema, en qué caso nos encontramos para poder aplicar su respectiva fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tal vez una hora, ¿no? La primera hora vamos a explicar la teoría con ejemplos, todo, y ya la segunda hora desarrollamos los ejercicios, ¿sí? Siempre cuando empiezo, o mejor dicho, cuando comienzo la explicación, al compartir pantalla, pues si en algún momento no queda claro, tienen alguna duda, pues ustedes pueden preguntar, ¿de acuerdo? Pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat, ¿no? Como ustedes prefieran, ¿sí? Muy bien, entonces, sin más que decir, empezamos. Voy a compartir pantalla. A ver, muy bien. Entonces, clase de hoy, análisis combinatorio, ¿sí? Y empezamos analizando los llamados principios fundamentales. ¿Qué cosa es o a qué se refiere el principio de adición? A ver, nosotros partimos del hecho que tenemos dos eventos. ¿Cuáles son estos eventos? Hay un evento A, por ejemplo, nos dice de m maneras diferentes, y hay un evento B también de n maneras diferentes. El principio de adición nos dice que el evento A o B, en sentido excluyente, se realiza de m más n maneras diferentes. O sea, si yo quiero, si va a suceder o uno u otro, las cantidades se van a sumar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué nos referimos con de forma excluyente? Que no va a suceder ambos a la vez, o uno u otro, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínate que un alumno se quiere matricular en el siguiente ciclo de la presa San Marcos, ya empieza el siguiente ciclo de la presa San Marcos, y digamos, en el momento de matricularse, por ejemplo, por ejemplo, hay turno mañana, ¿no? Y hay turno tarde, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por acá tenemos turno tarde. Entonces, estos son los turnos. Entonces, cuando va a matricularse, ¿no? La persona que está atendiendo le dice al joven que quiere matricularse, le dice, mira, para matricularte en el siguiente ciclo de la pre, existen dos turnos, ¿de acuerdo? En la mañana, tenemos turno mañana, le dice, en 12 locales, miren, ¿ah? Y turno tarde no funcionan en todos los locales, solamente funcionan en 8 locales, ¿sí? Entonces, la pregunta sería ahí, ¿de cuántas maneras puede matricularse? Pues no se va a matricular en ambos turnos, ¿no? O se matricula en la mañana o se matricula en la tarde, ¿de acuerdo? O mañana o tarde, no puede ser en ambos, ¿de acuerdo? O uno u otro, ¿sí? Entonces, cuando me dice de cuántas maneras, ¿qué es lo que haríamos? El número de maneras, entonces sería la suma de 12 más 8, es decir, se puede matricular de 20 maneras diferentes, ¿de acuerdo? Cuando sucede o uno u otro, las cantidades entonces se van a sumar. Tenemos otro ejemplo, a ver, acá nos dice
¿De cuántas maneras se puede cruzar un río de una orilla a otra si cuenta con dos botes distintos y tres canoas diferentes, ¿no? Entonces, para cruzar el río, no vas a usar ambos a la vez, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder, no? O vas en bote o vas en canoa. Profe, nadando, no, nadando no es la opción, ¿no? O bote o canoa, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente estamos en el caso de que va a suceder o uno u otro, ¿no? Las cantidades se van a sumar, ¿sí? O uno u otro. Entonces, ¿de cuántas maneras puede cruzar? Pues usando bote de dos, usando canoa de tres, entonces ambos sería de dos más tres, es decir, de cinco maneras diferentes. Entonces, este viene a ser el principio de adición, cuando sucede o uno u otro. Por eso decimos A o B en sentido excluyente, las cantidades se van a sumar, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a colocar acá esto, ¿sí? Voy a borrar el ejemplo que había puesto en el lado derecho. Ahí vamos a borrar. Ujú. Y vamos a ver qué nos dice el principio de multiplicación, ¿sí? Principio de multiplicación nos dice lo siguiente. Tenemos también, igual que en el caso anterior, dos eventos. Un evento sucede, el evento A sucede de M manera diferente, ahí lo mismo, mira, de M maneras, y el evento B ocurre de N maneras diferentes. Entonces, el principio de multiplicación nos dice que el evento A y B, ¿de acuerdo? El evento A y B ocurre de M por N maneras diferentes. Entonces, ¿qué significa el evento A y B? Que tienen que suceder los dos a la vez. Sucede A y también sucede B. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, un alumno, pues, ¿no? Quiere estudiar en la pre, ¿no? Dice, ah, me voy a matricular en la pre, ingreso directo, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando llega a matricularse, le dice la señorita que está atendiendo, muy gentilmente le dice, mira, alumno, ¿usted quiere matricular en la pre? Claro que sí, quiero ingreso directo. Entonces le dice, tiene que elegir, eh, ¿no? Por ejemplo, tiene que elegir el local donde desea estudiar. Miren, tiene que elegir local y tiene que elegir también el turno, ¿no? El turno en el que desea estudiar. Mira, entonces acá la señorita le dice, si usted desea matricularse en la pre, dígame en qué local quiere estudiar y en qué turno. Contamos con 12 locales, hay más, ¿no? 12 locales, digamos tres turnos, mañana, tarde y noche. 12 locales y tres turnos. Dígame usted en dónde desea estudiar y en qué turno. Entonces, el número de maneras que esta persona puede, o este estudiante, ¿no? Puede elegir o puede matricularse es la siguiente. Miren, él tiene que elegir para matricularse en qué local y también en qué turno. O sea, tiene que elegir ambos a la vez. ¿De cuánta manera elige el local? De 12. ¿De cuánta manera elige el local? De 3, mañana, tarde y noche. ¿De cuántas maneras sucede ambos a la vez? Multiplicamos. Entonces sería de 36 maneras diferentes. Cuando sucede o uno u otro, las cantidades se suman. Pero cuando tienen que ser ambos a la vez, como en este caso, elegir local y elegir turno, las cantidades se van a multiplicar. ¿Sí? Muy bien. A ver, lo dejo un instante. Vamos a colocar otro ejemplo, un segundo ejemplo. Dice así. ¿De cuánta manera diferente se puede vestir una persona que cuenta con dos pantalones y tres camisas? Bueno, para vestirse tendría que usar pantalón y camisa, ¿no? Tiene que usar ambos a la vez. Entonces, como son ambos a la vez, decimos, a ver, ¿de cuántas maneras puede usar pantalón? De dos, porque tiene solo dos, camisas de tres maneras, tiene tres. ¿De cuántas maneras puede vestirse? Como tiene que ser ambos a la vez, de dos por tres, es decir, de seis maneras diferentes. ¿Sí? Muy bien. A ver, lo dejo ahí un momento para que ustedes puedan tomarle captura y también para que puedan realizar sus preguntas. A ver, no sé si quedó claro.
A ver, vamos a ver el chat, ¿ya? Hasta acá. Entonces, ustedes me pueden comentar eh, cómo estamos empezando entonces nuestra clase el día de hoy. ¿Estamos empezando bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Todo bien hasta ahorita. Está claro, ¿no? Con los ejemplos. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora las variaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas son las variaciones? Miren, las variaciones son las diferentes ordenamientos que podemos hacer con los elementos de un determinado conjunto. Ordenamientos. ¿Qué significa ordenamientos? Que nos interesa el orden, que con diferente orden cambia el resultado. Por ejemplo, yo les diría, les pregunto así, por ejemplo, imagínate que tengo las cifras uno, 2 y 3. Tengo tres cifras, uno, 2 y 3. Hay tres cifras. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos números de dos cifras diferentes podemos formar? A ver, ¿quién me dice? ¿O cuáles? A ver, ejemplos, a ver, cifras diferentes, ¿cuáles serían? ¿O cuántos números de dos cifras diferentes? Ahí son tres cifras, ¿ah? El uno, el 2 y el 3. ¿Cuántos números de dos cifras diferentes podemos formar? Por ejemplo, yo le doy un caso, ¿ah? El 12. ¿Quién me dice otro caso? A ver, con uno, 2 y 3. Me han inundado, entonces esto queda para la grabación, ¿ya? Me han inundado el chat de su respuesta, no todos están contestando. A ver, el 12, otro, ¿cuál sería? El 21, ¿no? Entonces quiero que preste atención acá con el 12 y el 21. Si tú le cambias el orden, ¿qué sucede? Pues cambia el resultado, ¿no? Mira, junto la cifra uno y la cifra 2 y forma 12. Si yo le cambio el orden, cambia el resultado. Es otro número, forma la cifra 20 o el número 21. Cambio el orden, cambio el resultado. Ese viene a ser una variación. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Miren, cuando me habla de variación, me dice, son los diferentes arreglos u ordenaciones que se pueden formar con una parte o todos los elementos disponibles de un determinado conjunto. Entonces, ¿qué son las variaciones? Son las diferentes ordenaciones. O sea, vamos a ordenar elementos. Ordenar. Por ejemplo, le decía, con las cifras uno, 2 y 3. A ver, números de dos cifras. Por ejemplo, el 12. Otro, el 21. Cambié el orden de cifras, cambió el resultado. Otro, el 32. Otro, el 23. Otro, el 13. Otro, el 31. Y ya no hay más. Solamente hay 6. Entonces, estas son variaciones. ¿Cuántas variaciones con estos tres elementos, cuántas variaciones de dos en dos podemos formar? 6 diferentes variaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. A esto nosotros le vamos a llamar variación simple. Cuando tenemos variación simple, nos dice cuando n elementos diferentes se ordena tomándolos de K en K. Lo vamos a ordenar tomándolos en grupos de K elementos cada grupo. Hay una formulita muy fácil que es la siguiente. Dice, se lee así. A ver, n es la cantidad total y k viene a ser el número de integrantes en cada grupo. Entonces, esto se lee como variación de n en k y es igual a factorial de n sobre factorial de la diferencia n menos k. En nuestro ejemplo, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos tres elementos. Entonces sería variación de 3 en 2. Aplicando la fórmula sería 3 factorial. Abajo sería 3 menos 2, 3 menos 2, 1, 1 factorial, y esto sería 6, y abajo sería 1, y todo nos daría 6. Ya sabíamos que había 6 resultados diferentes. A esto, entonces, se le llama variación simple, ¿sí? Entonces, lo importante para reconocer que estamos frente a una variación es identificar, ¿no? Por ejemplo, es identificar que nos interesa el orden. Si cambia el orden, cambia el resultado, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, Acá hay otro ejemplo. Dice así. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar tres amigos en una fila de cuatro asientos? Miren, tres amigos en una fila de cuatro asientos. O sea, tengo el asiento A, el asiento B, el asiento C, el asiento D. Entonces,
una manera, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo tengo los asientos A, B, esos son los asientos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el primer amigo elige A, el segundo B, el tercero C. Esta es una manera de sentarse. A es para el primero, el segundo y el tercero. ¿De acuerdo? Pero si en lugar de elegir el primero amigo, en lugar de elegir A, el primer amigo elegía B, el segundo amigo elegía C y el tercer amigo elegía A, es otra manera de sentarse. Pues al cambiar el orden está cambiando el resultado. No es lo mismo que Luis esté, digamos, en el extremo, María al medio, a que María esté en el extremo y Luis al medio. Se han sentado de otra manera, ¿de acuerdo? En otro orden, ¿sí? Hay cuatro elementos y de esos cuatro elementos los estamos ordenando en grupos de tres. Por eso que sería así, variación de 4 en 3. Aplicando la fórmula, esto sería 4 factorial y abajo va la diferencia. La diferencia es uno factorial. El factorial es el producto de todos los números, ¿no? Por ejemplo, 4 factorial es el producto de los números hasta 4. 1 por 2 por 3 por 4. O sea, 24 entre uno factorial que es uno nos da 24. ¿Sí? Muy bien. Otra manera, otra manera es, por ejemplo, ¿no? Miren, vamos a suponer que acá están los asientos. Miren, es otra manera, ¿ah? Vamos a usar otra estrategia. Acá están los amigos ABC, por ejemplo. Esos son los amigos, ¿sí? Entonces, vamos a ver de cuántas maneras se pueden sentar. Por ejemplo, como nos dice que hay 4 asientos, ojo, hay 4, el primer amigo se puede sentar en cualquiera de los 4 asientos. El primero, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras se puede sentar? De 4 maneras diferentes. Ahí está el primero. En cualquiera de los 4 se sentó en uno. Si ya se sentó el amigo A, ¿cuántos asientos quedan libres? Quedan libres 3. Entonces, cuando viene a sentarse B, ¿de cuántas maneras se puede sentar? Se puede sentar de 3 maneras diferentes. Y cuando viene a sentarse C, ya se había sentado A y B. Entonces ya hay 2 asientos ocupados, quedan 2 asientos libres. ¿De cuántas maneras se puede sentar C? De 2 maneras diferentes. Pero como queremos sentar a los 3 a la vez, aplicamos principio de multiplicación. Sería 4 por 3 por 2, nos daría de 24 maneras diferentes. Y ustedes pueden notar que cualquiera de las estrategias que usemos siempre nos da el mismo resultado. ¿De acuerdo? El resultado cualquiera siempre va a ser el mismo. Podemos aplicar esta formulita de variación, podemos aplicar principio de multiplicación, el resultado es el mismo. Muy bien, lo dejo ahí un instante para que puedan tomar captura. Pueden preguntar también. A ver, vamos a ver. Yo acá, por ejemplo, les pregunto, ¿ya? A ver, a una reunión de padres de familia en el colegio, ¿no? Ustedes se acordarán las famosas reuniones, como cuando citan a tu papá, a tu mamá. Solamente asisten 10 papás, 10 padres, ya. A una reunión de padres de familia en un aula asistieron 10 padres. Se tiene que elegir a 3 para una comisión, ¿no? Que vaya a comprar el regalo por el cumpleaños de la tutora. Una comisión de 3 elementos de los 10 que asistieron. Entonces, yo tengo que elegir de los 10 que asistieron a 3. ¿Eso es una variación? ¿Sí o no? Solamente me ponen en el chat sí o no. A ver, nuevamente. A una reunión de padre de familia asistieron 10 padres. En esa reunión acordaron formar una comisión de 3 padres para comprar el regalo por el cumpleaños de la tutora. Entonces la pregunta es, tengo que elegir de los 10 padres a 3. ¿Esa es variación? ¿Sí o no? Ahí me dicen, no. Andrea me dice, no, pero con interrogación. No me preguntón, ¿no? Un no con interrogación. Y los demás no dicen nada. Ojo, la pregunta era también si se está entendiendo, ¿ah? Nos ayuda a ver. Miren, para que sea variación nos interesa el orden. Por ejemplo, yo les pregunto, la comisión Abel Bruno, la comisión Abel Bruno Carlos,
¿Es la misma comisión Bruno, Abel, Carlos o es otra comisión? Es la misma. Miren, cambio el orden. A ver, yo digo, a ver, se ha elegido por comisión a Abel, a Bruno y a Carlos. Y el otro padre me, no, no, un momentito, no, no, no. Eso no es lo que se ha elegido a Carlos, a Bruno y a Abel. Es lo mismo. Entonces, cuando no nos interesa el orden, eso no es variación. Variación es cuando nos interesa el orden. Por ejemplo, imagínate que tenemos telas de 5 colores diferentes. Miren, telas de 5 colores diferentes y yo quiero confeccionar una bandera tricolor, o sea, con 3 colores de tela. ¿De acuerdo? ¿Interesa el orden o no interesa el orden? Si cambio el orden, ¿es la misma bandera o es otra bandera? Es otra, pues. Imagínate la bandera blanco, rojo, blanco. Esa no es la bandera peruana, es otra. Entonces, ahí sí nos interesa el orden. Entonces, ahí, ¿qué tendremos que aplicar? Tendremos que aplicar variación de 5 en 3. Hay 5 colores, yo quiero una bandera tricolor. ¿De cuántas maneras? Variación de 5 en 3. ¿Por qué? Porque ahí sí interesa el orden. En cambio, en el de los padres de familia, la comisión Abel, Bruno, Carlos es lo mismo que la comisión Bruno, Carlos, Abel. Es lo mismo. Entonces, al cambiar el orden, no cambia el resultado. Entonces, eso no es una variación. ¿Quedó claro? Ahora sí. Ya. A ver. Continuamos entonces. Siguiente. Muy bien. Otro caso viene a ser la llamada variación con repetición. Los elementos, dice, es una variación. En primer lugar, variación con repetición es una variación. ¿De acuerdo? Es una variación, pero los elementos se pueden repetir. Variación con repetición es una variación, pero los elementos se pueden repetir. Por ejemplo, para que te des cuenta, por ejemplo, con las cifras 1, 2 y 3, ¿cuántos números de dos cifras podemos formar? Uno me puede decir, profesor, pero esto ya hemos visto hace un momento, ¿no? Era el 12, el 21, ¿no? El 13, el 31, el 23 y el 32. Profe, solamente se pueden formar 6 cifras, ya lo hemos visto, profe, ¿por qué insiste? ¿No? Lo que pasa es que ahora nota la diferencia. No me están diciendo números de dos cifras diferentes. En el caso anterior sí, acá no. Solamente me dice cuántos números de dos cifras podemos formar. Es una variación porque al cambiar el orden, por ejemplo, en 12 cambio el orden, me da otro resultado que es 21, ¿sí? Pero como no me dice que las cifras tienen que ser diferentes, entonces pueden ser iguales. Entonces, otro caso sería el 11. Mira, es una variación, pero los elementos se pueden repetir. El 11, ¿qué más? El 22, ¿qué más? El 33. ¿Cuántos elementos tenemos ahí? Tenemos 9 resultados diferentes. Con estos 3 elementos estamos en una variación y nos ha dado 9 resultados, ¿sí? 9 resultados. Entonces, es una variación, pero los elementos se pueden repetir, se le llama variación con repetición. A ver, hay una formulita ahí. Me dice la formulita variación con repetición de n elementos en grupos de k es n a la k. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, sería variación con repetición de 3 elementos en total. Los estoy formando en grupos de 2. Aplicando la fórmula, esto sería 3 al cuadrado y 3 al cuadrado es 9. O sea, nos da el mismo resultado. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. A ver, dice, con las cifras 5 y 7 y 9 parecido, pero mira lo que no dice ahora, dice, ¿cuántos números de 4 cifras se pueden formar? Números de 4 cifras. Entonces, eso sería una variación con repetición. Miren lo que estoy diciendo acá, variación con repetición. Eh, Arriba hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que va? ¿No? ¿Cuántos elementos tenemos? Tenemos 3 elementos. El 5, el 7 y el 9. 3 elementos.
Y en cada grupo, ¿cuántos elementos van? Me dice números de cuatro cifras. Por ejemplo, 5.795. Ah, ya. En cada grupo van cuatro cifras, grupos de cuatro, ¿sí? Grupos de cuatro. Entonces esto sería, ¿no? 3 aplicando la fórmula, elevado a la cuarta. Es decir, de 81 maneras diferentes. ¿De acuerdo? De 81 maneras diferentes. ¿Sí? Bien, acá lo tenemos. Entonces, ahí está, variación con repetición. Y ya sabemos que nos da de 81 maneras diferentes. Pero hay otra manera. Mira, el mismo resultado, voy a borrar el ejemplo que había puesto. El mismo resultado, hay otra manera de verlo. Por ejemplo, imagínate que este es el número, ¿no? Ahí está la cifra A, B, C, D. Muy bien. La cifra A, ¿de cuántas maneras puedo completarla? De tres. Puede ser 5, puede ser 7 o puede ser 9. La cifra B de 3, la cifra C de 3, la cifra D cualquiera, 5, 7 o 9, de 3. Como queremos a las cuatro cifras a la vez, principio de multiplicación, nos daría 3 por 3 por 3 de 81 maneras diferentes. ¿Sí? A ver, tómenle captura ahí. Si tienen alguna consulta, me dicen, por favor. Vamos a ver el chat. A ver, yo les pregunto lo siguiente, miren. A ver si se ha captado. En la línea uno, supongo que todos alguna vez han subido a la línea uno, ¿no? Bonito el servicio de la línea uno. Eh, Quedan cuatro estaciones. Miren, ya va a terminar su recorrido. Quedan cuatro estaciones. Quedan cuatro estaciones y solamente hay tres pasajeros. Miren, quedan cuatro estaciones y solo hay tres pasajeros. ¿De cuántas maneras pueden bajar? A ver, ¿quién me dice? Están bloqueados, creo, los mensajes, ¿no? ¿O no? Quedan cuatro estaciones, tres pasajeros. ¿De cuántas maneras pueden bajar esos tres pasajeros? Me estoy preocupando, pues ustedes me mienten, ¿no? A profesor no se le miente, pues se puede mentir a papá, a mamá, no, mentira, es broma. El profesor no le miente, si no se entiende, el profesor puede repetir, no entiendo, ¿a qué se refiere? ¿De qué trata el problema? No se pueden quedar en silencio total porque eh, al final yo termino, sigo avanzando y no has comprendido el tema, ¿no? A ver, entonces lo más fácil, de repente para que se entienda, lo más fácil podemos aplicar principio de multiplicación. El primer pasajero, ¿de cuántas maneras puede bajar? De cuatro, porque hay cuatro estaciones. Puede bajar en la estación A, en la estación B, en la estación C o en la estación D. Muy bien. El segundo pasajero, ¿de cuántas maneras puede bajar? También de cuatro, porque puede inclusive bajarse junto con el primer pasajero. Puede bajarse en la estación A, en la estación B, en la estación C o en la estación D. Y el tercer pasajero, ¿de cuántas maneras puede bajar? De cuatro.
como queremos que bajen los tres a la vez, sería 4 por 4 por 4, es 64 maneras diferentes. Pero aplicando la fórmula de variación con repetición, ¿no? Aplicando la fórmula, hay cuatro estaciones, cuatro, y yo voy a elegir tres, que es donde van a bajar esos pasajeros. Pues variación con repetición de 4 en 3, ese es 4 al cubo, 64 maneras diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué es una variación? Porque no es lo mismo que el pasajero, digamos, el primer pasajero baje en la estación a que el primer pasajero baje en la estación B. O sea, está cambiando el orden, cambia el resultado. Sí, por eso es una variación. A ver, me comenta si quedó claro ese ejemplo para poder continuar. Nos falta de varios casos, pero tiene que estar claro para continuar. Yo mismo levanté la mano, qué monse. Ya, no, no, miren, ya les iba a decir, aunque sea ya, no un pulgar por algo, ¿no? Que, que diga, profe, ahí vamos, todavía estamos ahí. Bueno, ya, muy bien. Dice, fíjate a ti, a pantalla, ya, no sé qué dice. Ya, bueno, vamos hoy día creo, ¿no? Hoy día juega Melgar, creo, ¿no? No, no me estoy equivocando. Ojalá, pues, ¿no? Ojalá. Está difícil. Ya, sigamos, ¿ya? Voy a volver a compartir pantalla. Chicos, hoy sí están bien participativos, o sea, ya me he dado cuenta. Ya. A ver, vamos a ver ahora las llamadas permutaciones. Permutar. Ujú. Permutar podemos entenderlo también como cambiar el orden, por eso es que viene a ser un tipo particular de variación. Pero es una variación donde variación porque nos interesa el orden, ¿ah? Es una variación donde de los n objetos estás utilizando a todos. O sea, es una variación. En primer lugar, seguimos en variaciones, solamente que ahora estamos utilizando a todos los elementos. ¿De acuerdo? Primer caso, la permutación simple, ¿sí? Entonces, la permutación simple es cuando usamos a todos los elementos sin repetición. De cuántas maneras podemos obtener o ordenar, por ejemplo, queremos ordenar n elementos, simplemente sería factorial de n. Pero si en la fórmula anterior era así, variación de n en k era n factorial entre n menos k factorial. Si vamos a utilizar o ordenarlos en grupos de n, o sea, todos, sería n factorial y abajo sería n menos n factorial. N menos n es 0 y 0 factorial es 1 por convención. Por eso que nos queda simplemente factorial de n. Y a esto se le llama permutación simple o permutación lineal, también se llama así, de n elementos. ¿Sí? ¿A qué es igual? A variación de n. A factorial de n. Nos interesa el orden, pero es un caso particular de variación porque estamos ordenando a todos los elementos. Por ejemplo, si yo le dijera, perdón, ¿de cuántas maneras se realiza una carrera, por ejemplo, un 10K por la presa Marcos, ¿no? Una carrera 10K por la presa Marcos, y participan 5 estudiantes? ¿De cuántas maneras se pueden dar los resultados? Miren, hay 5 estudiantes participando, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede dar el resultado? Entonces, nos interesa el orden porque digamos que Abel llegó primero, Bruno segundo, Carlos tercero, Daniel cuarto y Elmer quinto, ¿no? Este era el primero y así hasta el quinto. Este sería un resultado. Pero ¿qué pasaría si Elmer llegó primero, ¿no? Bruno, Carlos y Daniel igual y Alberto llegó quinto? Es otro resultado. Al cambiar el orden cambia el resultado. Pero entonces aquí simplemente diríamos como que tengo que ordenarlo a los 5 en grupo de 5, sería una permutación simple de 5 elementos. Ese es factorial de 5 y factorial de 5 es 120. O sea, ¿de cuántas maneras podemos ordenar? De 5 maneras diferentes. Otra manera, ahí mismo, ¿ah? A ver, otra manera.
Sería así. Eh, tenemos acá el primer puesto, el segundo puesto, el tercer puesto, el cuarto puesto y el quinto puesto. ¿Sí? ¿De cuántas maneras el primero? Pues cualquiera de los cinco puede haber ganado. Ya está. Llegó uno. ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro. ¿De cuántas maneras el segundo? Cualquiera de los cuatro restantes. Ya está. Ya llegó el segundo. Quedan tres. ¿De cuántas maneras el tercero? De tres maneras. ¿De cuántas maneras el cuarto? Pues de dos. Quedan dos solamente. Llegaron los cuatro primeros. ¿De cuántas maneras el quinto? Pues el que queda corriendo todavía. Entonces, como queremos a los cinco a la vez, lo multiplicamos e igual nos da de 120 maneras diferentes. Esa es la permutación simple. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo, dice así. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar a tres mujeres y dos varones en una fila de cinco asientos si deben estar en forma intercalada? Entonces, acá préstame mucha atención. ¿Sí? Primero, borro la condicional. Este sí, que es condicional, lo voy a borrar. Ya lo borré. Entonces, si nos dice que hay tres mujeres y dos varones, hay cinco personas. ¿De cuántas maneras puedo ordenar a cinco personas? En grupo de cinco sería permutación de cinco. Y ese sería factorial de 5 y ese sería de 120 maneras diferentes. Repito, ¿de cuántas maneras puedo ordenar a 5 personas? Factorial de 5. Si fueran 6 personas, factorial de 6. Muy bien. Pero ahora, si le ponemos la restricción, pues nos van a salir menos casos. ¿Cómo es la restricción? Nos dice así. De manera que esté en forma intercalada. Entonces, ahí están. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que tenemos un lugar específico para los hombres, ahí están los hombres, y tenemos lugares específicos para las mujeres. Ahí está. Por ejemplo, para las mujeres son tres y yo las tengo que ordenar en esos tres lugares. Sería factorial de tres. Para los hombres son dos y yo los tengo que ordenar en esos lugares, sería factorial de dos. ¿No? Como queremos el total lo único que tendría que hacer sería multiplicar. Para el total, multiplicamos. ¿Sí? Entonces sería permutación de 3 que es factorial de 3 por factorial de 2, factorial de 3 es 6, factorial de 2 es 2 y 6 por 2, 12. O sea, sin la restricción nos daba de 120 maneras diferentes. Con la restricción, la única manera es, o sea, solamente se puede ordenar de 12 maneras diferentes. A ver, lo dejo un instante ahí para que podamos tomar captura. Chicos, pregunten, ¿ah? Muy bien, vamos a ver el chat, a ver. No hay nada en el chat, profesor. Ah, muy bien, Ya sigamos. todo está claro. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, y las permutaciones circulares, si bien es cierto, el nombre es circular, pero no tiene que hacer referencia necesariamente a un círculo, sino se refiere, ¿de acuerdo?, a figuras cerradas. Un ordenamiento circular o una figura cerrada es aquel donde no hay un principio ni un final. Y la cantidad de veces que se puede ordenar a n elementos es factorial de n-1, o sea, factorial de uno menos. Si tú tienes una figura, por ejemplo, acá tengo una figura, ¿de acuerdo? Digamos que nos dice alrededor de una fogata, ¿sí? Acá está, en el medio está la fogata, ¿no? Ahí está el humo. Y hay cinco lugares, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Entonces,
¿Dónde empieza? No hay un principio. ¿Dónde termina? Tampoco, ¿no? Por ejemplo, pues si fuera un ordenamiento lineal, ¿no? Están haciendo fila, digamos, para comprar entradas para el cine, ahí sí, ¿no? Hay un inicio, ahí está el inicio, ¿no? Y hay un final. Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Acá no. En un arreglo cerrado no hay dónde empieza, no hay dónde termina. Entonces, ¿de cuántas maneras sería? Ah, acá sería permutación circular de 5 elementos, es factorial de uno menos, factorial de 4. Nos haría de 24 maneras diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿tiene que ser un círculo? No, puede ser de repente, imagínate, ¿no? Así. Profe, y si en vez de un círculo fuera un pentágono, ¿no? Una mesa, digamos, en forma pentagonal, donde han puesto una silla en cada vértice, ¿se puede aplicar la fórmula de permutación circular o hay fórmula de permutación pentagonal? No, lo que importa es que es la figura cerrada. O sea, ahí también sería una permutación circular de 5 elementos, factorial de 4, 24. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las figuras abiertas, que viene a ser el primer caso en la permutación simple si es abierta, y este viene a ser figura cerrada, siempre es uno menos. ¿Cuál es la característica? No hay dónde empieza y dónde termina. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice así. A ver, dice así. ¿De cuántas maneras diferentes Ana, Beto, Daniel con sus padres Juan y Luisa se pueden sentar alrededor de una mesa circular de modo que los padres se sienten juntos, ¿no? Primero que nada, acá están, vamos a suponer, ahí están en la mesa, ahí están los papá, mamá y los tres hijos, ¿no? Miren, voy a quitarle la restricción, donde dice de modo que los padres se sienten juntos. Miren, le quito la restricción. ¿Cuántas personas son? Son cinco. Los cinco son diferentes. ¿De cuántas maneras puedo ordenar a 5 personas en un arreglo circular? Factorial de 4, siempre factorial uno menos, o sea, de 24 maneras diferentes. Ese viene a ser sin la restricción. Y ahora, con la restricción, nos dice de modo que los padres estén juntos. Si los padres van a estar juntos, ellos hacen como si fuera, presten atención ahí, un solo elemento. Ahí está, un solo elemento. Si es que están juntos, es un solo elemento. Con el siguiente niño, dos elementos, allí van dos elementos, con el siguiente niño, tres elementos, y con la niña, cuatro elementos. Entonces tengo que ordenar a cuatro elementos en un arreglo circular, ¿no? Para ordenar a cuatro elementos sería permutación circular de 4, que sería factorial de 3, ¿no? Pero los padres, si bien es cierto, no se separan, internamente pueden cambiar de lugar. Papá, mamá, puede ser mamá, papá, de dos maneras. Entonces, si cambia de lugar, ahí está, permutación de 2. Pueden cambiar de lugar. ¿Por qué le estamos multiplicando? Porque tiene que suceder ambos a la vez. Permutación circular de 4 es factorial de 3. Y el otro factorial de 2 sería 6 por 2, 12. Sin esa restricción, eran de 24 maneras diferentes. Con la restricción de 12 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, lo dejo un momento ahí. Pueden escribir también sus consultas al chat. Si tienen consultas, pueden escribirlos al chat también. Ya, vamos a ver un último caso de permutación que viene a ser las llamadas permutaciones con repetición. ¿Sí? A ver, ¿a qué se refiere? Ya sabemos que es una permutación, ¿no? La permutación es un tipo particular de variación. Es una variación donde se utilizan a todos los elementos. ¿De acuerdo? Se utilizan a todos los elementos. Entonces, por ejemplo, nos dice acá la permutación con repetición. Dice si hay n objetos, de los cuales n1 son iguales, n2 son iguales y así. Entonces está por esta expresión. Quiero que miren un momentito la fórmula. La fórmula dice factorial de n, ese es el total, y debajo va factorial de las repeticiones, ¿no? De cada una de las repeticiones. Por ejemplo,
un ejemplo clásico ahí. Por ejemplo, un ejemplo clásico nos dice, ¿cuántas palabras se pueden formar con toda la letra de la palabra papa, por ejemplo? Ojo, papa. No, palabras entre comillas, ¿ah? Otro, por ejemplo, podría ser pa, así. Otro podría ser apa, ¿no? Y ahí podemos continuar, ¿no? O sea, ¿por qué es por qué es una variación? Es una variación porque al cambiar la letra P con la letra A me está dando otro resultado, otra palabra, o sea, interesa el orden. Y esta variación, ¿por qué es permutación? Es una permutación porque son cuatro elementos, hay cuatro letras y los estoy ordenando a los cuatro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué viene a ser permutación con repetición? Porque dentro del grupo de elementos que estamos ordenando, los elementos se están repitiendo. En este caso, por ejemplo, la letra A se está repitiendo, ¿sí? La letra P también se está repitiendo. O sea, si yo cambio el lugar, por ejemplo, esta letra A con esta letra A, me da lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula? La fórmula la aplicamos así. ¿Cuántas veces aparece la letra P? Dos veces. ¿Cuántas veces aparece la letra A? Dos veces. ¿Cuál es la cantidad total de letras? Cuatro. La cantidad total es la suma de las repeticiones. Entonces sería así, permutación de un total de cuatro elementos, uno se repite dos veces y el otro también se repite dos veces. La suma de las repeticiones siempre tiene que dar la cantidad total. Sería factorial de 4 entre 2 factorial y 2 factorial. ¿Cuánto es factorial de 4? 24. Abajo sería entre 2 por 2, entre 4 me daría 6. O sea, solamente hay 6 palabras diferentes. A ver, ¿cuál más será? Eh, a ver. Era papa, pa, apa, pap, ¿no? Así, ¿no? Pap, apap. Me falta una. Ah, ya sé. Ap. Ahí está. Ahí están las 6. Ahí están las 6 palabras diferentes. Muy bien. Voy a abordar ese ejemplo y vamos a poner un ejemplito más. De repente primero quieren copiar ese ejemplo. A ver, otro caso. ¿Sí? Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en una fila tres canicas rojas, dos azules y una verde? O sea, ¿cuántas hay en total? Seis. ¿Qué pasa si la canica azul le cambio el lugar con la azul? Pues es lo mismo, no pasa nada. Pero si el azul cambia el lugar con la verde, sería verde azul, ahí cambia, ¿sí? Por eso que viene a ser una variación. Pero en esa variación queremos ordenar a las seis fichas. Hay seis fichas y vamos a ordenar las seis. Por eso que viene a ser una permutación. Y es una permutación con repetición porque ahí las tres canicas rojas son iguales, las dos canicas azules también son iguales. Por eso es una permutación con repetición. Sería de cuántos? De seis. Permutación con repetición de seis elementos en total. Las rojas, tres iguales. Las azules, dos iguales. La verde, un igual. Por eso que nos ponen factorial de 6 y abajo las repeticiones. 3 factorial, 2 factorial, uno factorial. Y nos da 60, ¿no? Muy bien. A ver, lo dejo un momento ahí. De repente quieren tomar captura. Muy bien. A ver. Vamos a ver un último caso, pero que viene a ser las combinaciones, pero primero, eh, ¿estamos bien? ¿Estamos bien o no estamos bien? A ver, ¿qué me cuenta? Yo les pregunto, a ver, yo les pregunto lo siguiente. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar, palabras entre comillas, ¿ah? Con todas las letras de la palabra Panamá, hacia el ojo nomás, ¿ah? Panamá.
Escríbanlo en el chat. Panamá. A ver, ¿cuántas palabras diferentes? Chicos, 120. Muy bien, Rodrigo. Claro, porque son 6 letras. 6 letras, la A se repite 3 veces, las demás uno a uno. O sea, simplemente sería factorial de 6 entre factorial de 3, que es 6. Por eso nos queda factorial de 5. 120. Muy bien, Rodrigo. Continuamos. Uy, el tiempo vuela, qué bravo. ¿Y qué cosa será una combinación? Mira, una combinación vienen a ser, así como las variaciones eran los diferentes ordenamientos, las combinaciones son los diferentes agrupamientos. Agrupamientos. ¿Sí? En un grupo no interesa el orden, solo me interesa el grupo. Por ejemplo, como les mencioné hace un momento, digamos que tenemos a Abel, Bruno y Carlos, y se quiere formar entre los tres un comité de 2 personas. Un caso sería Abel Bruno, ese es un comité. Pero si yo digo Bruno Abel, es el mismo comité. Queremos formar un comité de 2 personas. Abel Bruno es uno, Bruno Abel no, es lo mismo. Otro sería Abel con Carlos. Otro sería Bruno con Carlos. Ya no hay más, solo hay 3, porque solo nos interesa el grupo. Entonces, cuando nosotros tenemos n elementos y de los n queremos agruparlos de los n en grupos de k elementos, aplicamos el número combinatorio, ¿sí? N factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial. Por ejemplo, acá, ¿cuántos elementos hay? Hay 3 elementos. ¿En grupos de cuánto? En grupo de 2. Sería factorial de 3. La diferencia es 1 factorial y el otro número es 2 factorial. Por eso nos daría 6 entre 1 por 2, nos da 3. Solamente se pueden hacer de 3 maneras diferentes. Esa es una combinación. Y terminamos esta parte con el siguiente ejemplo. Mire, dice así. A una reunión asistieron 4 mujeres y 6 varones. Con esto terminamos. De ellos se desea formar una junta directiva de 5 personas donde haya 3 mujeres, ajá, de las 4 se debe elegir a 3. No interesa el orden. Combinatorio de 4 en 3. Luego, de los 6 varones, se tiene que elegir a 2. No interesa el orden. Combinatorio de 6 en 2. Por eso que como queremos ambos a la vez, entonces las cantidades se van a multiplicar. Combinatorio de 4 en 3. ¿Para qué combinatorio de 4 en 3? Vuelvo a repetir. Para de las 4 mujeres elegir a 3. ¿De cuántas maneras? Combinatorio de 4 en 3. Y el otro sería para elegir a los varones. De los 6 varones se va a elegir a 2. Combinatorio de 6 en 2. Como queremos ambos a la vez, por eso que estamos multiplicando. El primero sale 4, el segundo sale 15 y el producto sale 60. De 60 maneras diferentes. Muy bien. A ver, tómale captura. Uy, me pasé un minuto. Tómale captura y volvemos 12 y 10. Si hay consultas, 12 y 10 continuamos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir hasta 12 y 10. Muy bien. Entonces vamos a continuar. No sé si quedó claro la combinación. Por ejemplo, yo les pregunto lo siguiente. Eh, Tenemos 5 frutas y quiero prepararme un jugo con 3 frutas. ¿Sería combinación, permutación o variación? ¿De cuántas maneras puedo preparar mi jugo? Tengo 5 frutas y quiero preparar un jugo con 3 frutas. A ver, Andrés de combinación y lo demás. Chicos, a ver. Nayeli también dice combinación, ¿no?
y lo afirma. Muy bien, muy bien. Así es, porque no nos interesa el orden. O sea, si tú vas a licuar papaya fresa o fresa papaya, es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando no interesa el orden, eso viene a ser una combinación. Me espera un instante, mi batería está casi muerta, recién me doy cuenta. Un instante, por favor. Listo, ahora sí, ahora sí. Entonces, es una combinación porque no interesa el orden, ¿no? Un jugo se va a licuar, pues no importa cuál fruta echas primero, el resultado es el mismo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver lo último, les había prometido, voy a volver a compartir pantalla, ya que no hay más consultas. A ver, combinaciones con repetición. Ojo, es una combinación, eso es cierto, pero no dice, dice el número de combinaciones de cada objeto tomados de un total de n, de manera que dentro del grupo pueden repetirse, dentro del grupo se pueden repetir, ¿sí? Entonces, a eso se llama combinación con repetición y eso se convierte a número combinatorio que lo que acabamos de ver de la siguiente manera. O sea, cuando yo tengo un combinatorio con repetición, lo convierto a número combinatorio normal, simple, así, n más k menos uno y el valor de k sigue siendo el mismo. Pero, por ejemplo, ¿en qué caso se haría? Para que quede bien claro. Por ejemplo, acá, presten atención acá. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se podrá comprar tres helados si en la tienda venden cinco sabores diferentes? Por ejemplo, imagínate que en la tienda venden de lúcuma, de fresa, de guanábana, de vainilla y de coco. Por ejemplo, hay cinco sabores diferentes, ¿ya? Entonces una persona va a comprar tres helados. Digamos, dice, quiere comprar, Juanito quiere comprar para él y sus dos hermanos. Entonces, si él va a la tienda y le pide uno de lúcuma, uno de fresa y uno de guanábana, digamos, le dice, señor, por favor, ¿me puede dar un helado de lúcuma, uno de fresa, uno de guanábana? Muy bien, la atiende, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el de la tienda, perdón, si cuando llega Juanito a la tienda, en vez de pedirle lúcuma, fresa, guanábana, le pide guanábana, lúcuma y fresa, por ejemplo? Le dice, no, no, señor, me equivoqué. Yo no quiero el lúcuma, fresa, guanábana, yo quiero guanábana, lúcuma y fresa. El señor le queda mirando raro, ¿no? Dice, ¿qué te pasa? Es lo mismo, es lo mismo. O sea, no nos interesa el orden, es el mismo pedido. No, es como que tú le dices, llegas y le dices, dame una Pepsi y una Coca, y después, no, dame una Coca y una Pepsi, es lo mismo, ¿sí? Entonces, al no interesar el orden, viene a ser una combinación. Pero cuando él iba a comprar, cuando Juanito iba a comprar, le dice, oye, voy a comprar helados, le dice a sus hermanitos, ¿no? Yo voy a comprar de fresa, y siempre, ¿no? La clásica, todo se copia, ¿no? El otro dice, no, yo también quiero de fresa, el otro, yo también quiero de fresa. Entonces llega a la tienda y le dice, dame tres de fresa. O le puede decir, dame dos de lúcuma, uno de guanábana, y así. O sea, dentro del grupo de tres, es un grupo de tres, los elementos se pueden repetir. Por eso se le llama combinación con repetición. Entonces, aplicando la fórmula, ahí está, combinación con repetición, hay cinco elementos y los voy a ordenar en grupos de tres, ¿sí? Entonces, esto sería, lo puedo convertir primero a número combinatorio simple, sumando 5 más 3 menos uno, ¿no? 7 de 7 en 3. Ahí está. Y ahí ya podemos aplicar, ¿no? Nuestro conocimiento de combinatorio. Sería factorial de 7. La diferencia 5 menos 3 sería 4 factorial y 3 factorial. Si nosotros cancelamos 4 con 7 factorial, el factorial de 7 es uno por 2 por 3 por 4 por 5 así hasta el 7. Yo cancelo con el 4 factorial del uno al 4 y me quedaría 5 por 6 por 7. Y abajo 3 factorial que es 6. Se cancelan los 6, 5 por 7, 35. O sea, de 35 maneras diferentes. ¿Sí? A ver, luego un instante. Y nos faltaría solamente, vamos a ver algunas propiedades.
No, no, tenemos que ver propiedades para poder operar fácil, propiedades, algunas más de número combinatorio. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos combinatorio de n en cero, siempre me da uno, cualquiera que sea valor de n. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, combinatorio de 7 en cero, este es uno. Combinatorio de 8 en cero, este es uno. Combinatorio de 3 en cero, este es uno. La otra propiedad nos dice que el combinatorio en n también es uno. O sea, si yo tengo un combinatorio de 4 en 4, este es uno. Combinatorio de 7 en 7, este es uno también. Eso es lo que nos dice esta propiedad. Otra propiedad nos dice combinatorio de n en 1, ese es n. Por ejemplo, combinatorio de 4 en 1, ese es 4. Combinatorio de 7 en 1, ese es 7. Eso es lo que nos dice esta propiedad. La siguiente propiedad nos dice combinatorio de n en k es lo mismo a combinatorio de n en n menos k. O sea, si nosotros sumamos estas cantidades, nos va a dar la cantidad total n, ¿no? Si la suma nos da el total, los combinatorios son iguales. O sea, esta propiedad nos está diciendo, por ejemplo, que el combinatorio de 7 en 3 es lo mismo a combinatorio de 7 en 4. ¿Por qué? Porque estos valores son iguales. Combinatorio de 11 en 2 es lo mismo a combinatorio de 11 en 9. ¿Por qué son iguales? ¿Por qué los combinatorios son iguales? Porque la suma de estas dos cantidades me da el total, así como en el caso anterior, 3 más 4, 7. Acá 2 más 9, 11. ¿De acuerdo? Por eso. Finalmente, esta última propiedad que vamos a ver, combinatorio en cero más combinatorio en uno más combinatorio en 2 y así hasta combinatorio en n, ese es 2 a la n. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos, si nosotros hiciéramos, por ejemplo, combinatorio, a ver, de 3 en cero más combinatorio de 3 en uno más combinatorio de 3 en 2 más combinatorio de 3 en 3 según la propiedad, eso debería darme 2 al cubo, según la propiedad. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cuánto es combinatorio de 3 en cero? Propiedad, eso vale uno. ¿Cuánto es combinatorio de 3 en 3? Propiedad, eso vale uno. ¿Cuánto es combinatorio de 3 en uno? Propiedad, eso vale 3. Y combinatorio de 3 en 2 es lo mismo que combinatorio de 3 en uno por propiedad, también vale 3. Entonces, si nosotros sumamos, la suma nos da efectivamente 8, que es 2 al cubo. Muy bien, ya tenemos clara la propiedad. Ahora sí ya estamos listos para desarrollar los ejercicios que los primeritos tal vez operamos un poquito, los demás son bastante inmediatos. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quedó claro? Quiero ver en el chat sus comentarios. ¿Quedó claro o no quedó claro? A ver, cuénteme, por favor. Hemos visto una buena explicación, ¿ah? A cada caso le hemos dado ejemplos. Si no, ya estamos listos para desarrollar, ¿no? Los ejercicios. Bueno, y yo en el chat no veo nada. No hay nada en el chat, profe, no. Sin comentarios. Ya, no sé. Hoy día sí, no por el frío, profe, por el frío, ¿no? La nostalgia que ya estamos terminando. Nos falta un tema, probabilidades. Vuelvo a compartir pantalla. Muy bien. Ejercicio de clase. Chicos, esta vez vamos a empezar con el problema 2. El problema uno lo vamos a hacer después del 9. Necesita un poquito más el problema uno, es tal vez un poquito más duro que los demás, por eso lo he puesto casi al final el problema uno, y por mientras empezamos con el problema 2. Dice así, Ángel tiene dos hermanos, de ellos tres son varones, cuatro mujeres, o sea, tiene, perdón, siete hermanos, ¿no? De ellos tres varones, cuatro mujeres, ya.
En su trabajo recibió un obsequio de 6 entradas para un concierto. Muy bien, pero Ángel de todas maneras quiere ir. Entonces, una entrada va a ser para él. ¿Cuántas le quedan? Le quedan 5 entradas. Por eso decidió invitar a lo más a 5 hermanos. Ojo, no te está diciendo que va a invitar a los 5. O sea, tiene 5 entradas para invitar. No necesariamente los 5 van a ser sus hermanos. Puede que invite a 4 hermanos, un amigo, o a 3 hermanos, 2 amigos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, o invita a 4 hermanos y la otra entrada lo guarda para su enamorada, no sé, cosas así. Pero a lo más, como le quedan 5 entradas, a lo más puede invitar a 5 hermanos, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, pero hay una condición. Tiene que haber por lo menos 3 hermanas. Él tiene 3 varones, 3 hermanos y 3 mujeres, perdón, y 4 mujeres como hermanas, y debe invitar a lo más a 5 personas, pero donde haya 3 mujeres. Entonces, si van a ser 3 mujeres, un caso sería, por ejemplo, 3 mujeres y a lo más 2 varones, para que la suma sea 5. 3 mujeres y a lo más 2 varones. Ahí está, mínimo 3 mujeres. Muy bien. Y el otro caso, si acá estamos tomando 3 mujeres, otro caso podría ser donde hay 4 mujeres. Si hay 4 mujeres, a lo más sería un varón. Ahí está. ¿Puede invitar a 5 mujeres? No, porque solamente tienen 4 hermanas. Entonces solamente hay estos 2 casos. ¿De acuerdo? Ahora, para invitar a las 3 mujeres, ¿de cuántas hay? Mire, voy a invitar acá a 3 mujeres de 4. No interesa el orden. Lo importante es que vaya. Sería un combinatorio de 4 en 3. Ahí está. Combinatorio de 4 en 3. Y ahora, para invitar a los 2 varones, bueno, hay 3 varones, ¿no? ¿Sí? Pero dije, y a lo más va a invitar a 2 varones, acá. Como es un y, lo primero que hacemos ahí es multiplicar. Ya. Ahora, ¿de cuántas maneras puedo invitar a 2 varones? Ahí hay 3 casos. Puede ser que invite a 2, puede ser que invite a uno, o puede ser que a ninguno. O invita a ninguno, o a uno, o a 2. Pues esas cantidades se van a sumar. Ahí está. Primer caso, ninguno. Por eso de los 3 varones, ninguno. Segundo caso, de los 3 varones, invita a uno. Siguiente caso, de los 3 varones, invita a 2. Esa suma lo multiplico con combinatorio de 4 en 3, porque ahí sí era un i. Todo este resultado, este es el primer caso. O es el primer caso o es el segundo. Por eso la cantidad con el segundo se van a sumar. En el segundo sería invitar a 4 mujeres de un total de 4, sería combinatorio de 4 en 4. Ahí está. Ojo que ahí estoy sumando para el segundo caso. ¿Por qué? Porque era un o. Por eso estamos sumando, principio de adición. Dice, ya tenemos 4 mujeres y a lo más un varón. Entonces, invitar a lo más un varón, hay 2 posibilidades, ¿no? Un varón o 0 varones. Un varón sería combinatorio de 3, un varón de 3 en uno, 0 varones de combinatorio de 3 en cero. Ahí está. Entonces ya tenemos todos los casos. Solamente nos faltaría operar, por ejemplo, en este caso, combinatorio 4 en 3, ese es lo mismo que combinatorio 4 en uno, que es 4. De 3 en cero es propiedad. ¿Cuánto de 3 en cero? De 3 en cero es uno. De 3 en uno es 3. De 3 en 2 es lo mismo que de 3 en uno es 3. Entonces acá sería así. Por ejemplo, este caso sería 4 por 7, ¿no? De 28 maneras diferentes. Ahí está. Y el segundo caso, de 4 en 4 es uno, de 3 en cero es uno y de 3 en uno es 3. Este es el primer caso, todos los del primer caso, y este es todos los del segundo caso. ¿Sí? En total suman 32, de 32 maneras diferentes. Alternativa A. A ver, lo dejo ahí un momento para que puedan copiar.
chicos? ¿Vamos bien? Voy a explicar el problema 3 y luego vamos a ver el chat. Este está inmediato, ¿no? Aquí dice, en un grupo de 10 amigos, determina la cantidad total de distribuciones que se puede formar con la fecha de sus posibles cumpleaños en un año no bisiesto. Entonces, un año no bisiesto es uno que tiene 365 días. Por ejemplo, para el primer amigo, vamos a poner acá, para el primero, ¿de cuántas maneras se puede dar su cumpleaños? Bueno, hay 365 días, cualquiera de ellos, pero en uno de esos nació. O sea, de 365 maneras. El segundo amigo, ¿de cuántas maneras se puede dar su cumpleaños? Bueno, puede nacer en cualquiera de los 365 días del año, ¿no? Incluyendo, ojo, incluyendo el mismo día que nació el primero. Por eso que están la misma cantidad. Y el tercero también, 365. Y el cuarto también, o sea, sería 10 veces 365. Como queremos a todos a la vez, las cantidades se van a multiplicar. Ahí estaría. Sería el primero, puedo ponerlo ahí, por ejemplo. Este sería el primero, este sería el segundo, y así, ¿no? El tercer amigo de 365 maneras, el cuarto también, y así con cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, queremos los 10 a la vez, multiplicamos o aplicamos el principio de, perdón, la variación con repetición, que sería de cuántos elementos en total hay ahí nosotros lo estamos agrupando en grupo de 10, pero son 365 elementos, ¿no? Por eso nos da 365 a la 10, alternativa C. A ver, lo dejo ahí un momento. A ver, vamos a ver entonces. Ujú. A ver, como vamos, ya hemos visto los dos primeros, bastante sencillos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos bien hasta aquí? Ujú. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ya, muy bien. Tuvieron en presencial uno por uno. ¿Ah? Ya, te salvaron de no estar en presencial conmigo. Ujú. Continuamos, ¿ya? Prueba 4 toca, ¿no? Mire, dice así. En cierta farmacia se venden mascarillas quirúrgicas de color negro, celeste, rosado y verde. Hay uno, dos, tres, cuatro colores. Y Juan va a comprar seis. Entonces, él eh, por ejemplo, él llega a la tienda y le dice, dame una mascarilla de color, o dos mascarillas de color negro, dame dos mascarillas rosadas, dame también una celeste y una verde. Ya, ahí está su pedido. Este es su pedido de seis, ¿no? Seis. Pero de repente, perdón, de repente, eh, él, en vez de pedir dos mascarillas negras, dos rosadas, una celeste y una verde, él le dice al de la farmacia, le dice, no, disculpa, me equivoqué, le dice, no, a mí me das primero una celeste, dos rosadas, una verde y dos negras. Entonces, ¿qué va a pasar con el de la farmacia? Pues le queda mirando raro y me estás pidiendo lo mismo. O sea, cambiando el orden, pues no cambia el resultado, es lo mismo. Entonces, se da cuenta que es una combinación, pero dentro del grupo, el grupo de seis, los elementos se pueden repetir. ¿Y por qué? Porque solamente hay cuatro elementos diferentes. O sea, sería una combinación con repetición. Hay cuatro elementos diferentes y los voy a agrupar en grupos de seis. Mira, combinación con repetición de cuatro elementos en grupo de seis. Ahí está.
de 4 en 6. ¿Sí? Esto, ¿cómo lo convertíamos a combinatorio normal? Sumando, ¿no? 4 más 6, 10 menos 1, 9. Sería combinatorio de 9 en 6, ¿no? Que es lo mismo de 9 en 3. Es lo mismo, ¿no? Porque la suma es 9. Y ahí, por ejemplo, si yo quisiera acá combinatorio de 9 en 3, sería así, 9 factorial. La diferencia es 6 factorial y factorial de 3. Si yo cancelo hasta 6 factorial, me quedaría 7 por 8 por 9, ¿no? Ya cancelé hasta 6 factorial y abajo me queda 3 factorial que es 6. Esta sería la operación, ¿sí? Bueno, puedo cancelar mitad, ¿no? Por acá 4, por acá tercia 3. Nos quedaría nos quedaría ese 12, ¿no? 4 por 3, ese 12 por 7, que es 84. De 84 maneras diferentes. Esto lo tenemos resuelto acá, no se preocupen, ahí está, ¿sí? Alternativa C. Ya, voy a pasar al siguiente. No creo que aquí haya mayores dudas o consultas. Voy a desarrollar el problema 5 y de ahí ya paso a leer el chat. Si es que hay algo, ¿no? Muy bien. Similar a lo que les había preguntado hace un momento, ¿ah? Como ejemplo, dice, faltando 4 estaciones para terminar su recorrido, sí, es lo mismo casi. No, en uno de los trenes de la línea 1 del Metro de Lima, aún quedan 6 pasajeros. Miren, si quedan 6 pasajeros y hay 4 estaciones, entonces de todas maneras, en algunas estaciones va a haber más de un pasajero, o sea, va a haber repetición. Vamos a suponer que Abel es uno de ellos, ¿no? Si se baja en la estación 1, no es lo mismo a que se baje en la estación 2, es distinto, ¿no? Por eso que le decía, esto viene a ser, nos interesa el orden. ¿Cómo sería un grupo de 6? Porque hay 6 pasajeros. Sería el grupo de las estaciones, o sea, los elementos, por ejemplo, sería la estación 1, la estación 2, estación 3 y la estación 4, porque no dice que hay 4 estaciones. Esos son los elementos. Y un grupo, por ejemplo, dice, aún quedan 6 pasajeros, ¿de cuántas maneras pueden bajar dichos pasajeros? ¿Sí? Entonces, una manera sería así, por ejemplo, el primer pasajero baja en la estación 3, el segundo en la estación 2, el quinto en la estación 5, y así, ¿no? Entonces, el cuarto pasajero baja en la primera estación, el quinto pasajero otra vez bajó en la primera estación y el sexto pasajero bajó en la segunda estación, ¿no? Esta es una manera de bajarse, ¿sí? O sea, estamos ordenando, pero ordenando, sí, ordenando, porque nos interesa el orden, pero en grupos de 6 y son 6 elementos, acá tenemos en grupo de 6, ¿no? Pero en cada grupo los elementos se pueden repetir y se tienen que repetir porque son grupos de 6 y solamente hay 4, ¿sí? Por eso te viene a ser una variación con repetición, ¿de acuerdo? Ahí está nuestra formulita. Eh, para el primero, ese es el primero, vamos a poner acá. Hay 4 estaciones. ¿De cuántas maneras? De 4. Para el segundo, de 4. Para el tercero, de 4. Para el cuarto, de 4. Para el quinto, de 4. Y para el sexto, de 4. En cada uno de ellos, de 4 maneras diferentes. Entonces, esto vendría a ser una variación con repetición, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser una variación con repetición de 4 en 6, ¿no?
En cada grupo hay 6 elementos, ¿sí? De un total de 4. O sea, algunos de todas maneras se están repitiendo. Ese sería 4 a la 6. Bueno, vamos a dejarlo de ese 4 a la 6 es 2 a la 12 y 2 a la 12 es 4096, alternativa B. A ver, un momentito ahí, ¿sí? A ver, a ver. Ujú. ¿Y cómo vamos hasta acá? Estos ahí están fáciles, ¿no? Están casi inmediatos, ¿ah? Bueno, creo que no hay consulta, entonces vuelvo a compartir. Profe, una pregunta. Dime, Y cuando es sobre llaves y candados, ¿el que va arriba sería llaves? depende, pues, por ejemplo, ¿me puedes decir más o menos cómo sería el problema? No sé, tipo, O sea, hay, digamos que hay, a ver, 4 llaves, 6 candados. claro, Y tenemos que elegir, no, tiene que haber más llaves que candados, ¿no? Hay 4 llaves y 3 candados, o sea, pero ¿por qué tiene que haber más llaves que candados? a menos que una llave abra más de un candado, pues. No, o sea, como que son candados correctos. Claro, pero se supone que para cada candado solamente hay una llave correcta, ¿no? Claro. Entonces por eso que tiene que haber más llaves que candados. Ah, o sea, no puede haber candados que no sirvan. Ah, ya, mm, no sé, habría, habría que leer ahí contexto, porque yo te estoy dando un contexto de lo que se me está ocurriendo ahorita. ¿Ah? Yo no es que O haya sea, visto esa. son problemas tipo siempre ahí sale de llave con candado. O sea, ahorita no tengo un ejemplo, pero siempre sale de llave con candado. Pero siempre es más llaves que candados. No, eso es lo que se me está ocurriendo ahorita. No, no, y es más, te puedo comentar, yo no recuerdo haber visto uno así, pero es factible, ¿no? O de repente, para que no lo veas así, por ejemplo, imagínate que en una tienda, una pastelería, pues, no sé, ya cambiando un poquito de contexto, venden 4 tipos de pasteles, ¿no? De chocolate, el triple, 3 leches, el de lúcuma y, no sé, un pastel ¿de qué otro sabor hay? De la torta helada, ¿no? Y tú quieres comprar 6. Por ejemplo, ¿no? Hay cuatro, venden 4 tipos y tú quieres comprar 6. Entonces, si tú vas a comprar 6, en cada grupo irían 6. Esa es una manera práctica de reconocerlo. O sea, si tú vas a comprar 6, en cada grupo irían 6. ¿Cuántos pasteles hay? Hay 4 tipos. Ah, ya. Combinatorio de 4 en 6. Combinatorio con repetición. Se van a repetir, porque en el grupo hay más cantidad, ¿no? En el grupo hay más cantidad que los tipos que hay. Entonces, de todas maneras tienen que repetirse. Ahora, si hubiera al revés, hubiera 6 tipos, imagínate que hay 6 tipos y tú vas a comprar solo 4 pasteles, no necesariamente se van a repetir, pero podrían repetirse. Hay 6 tipos y tú vas a comprar 4, pueden repetirse. De repente tú dices, no, no, todos los pasteles, deme 4 tortas de chocolate o deme 4 tortas heladas, o sea, se pueden repetir. ¿Sí? Ahora, en el caso de los candados que me estás mencionando, no se me ocurre, no he visto, pero yo imagino que de repente, ¿no? Tú tienes, como es, tú quieres entrar a una casa, por ejemplo, una casa donde hay 2 puertas, ¿no? La puerta de la entrada y la puerta de la sala, por ejemplo, ¿no? Y tú para entrar tienes un juego con 6 llaves, o sea, hay 2 puertas y hay 6 llaves, ¿no? Te han dado, por ejemplo, en un juego de 6 llaves,
pero hay dos puertas. Entonces se supone, o sea, si la persona puede entrar, si es posible que entre, se supone que algunos tienen que ser de ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, ya, pero en este caso, discúlpame, en este caso no es con repetición. Como te digo, no es con repetición porque cada cerradura tiene solo una llave. Sí, no, Ajá, disculpa. claro. Sí, 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 no es con repetición. Entonces, no se me ocurre cómo sería con repetición si fueran cerraduras y ya de repente puedes buscar el ejemplo, como me dices que hay varios, y de repente te invito, por ejemplo, que sea una buena oportunidad en el multichat, por ejemplo, hoy día que estoy a las 2, eh, me, buscas el problemita, me lo envías y ahí te explico, porque yo no solo respondo los ejercicios propuestos, sino en general algunos me envían otros ejercicios de otros ciclos o de otros sitios, no sé, y yo igual respondo. ¿Sí? Bueno, puede ser una oportunidad, sí, pero Ya, ahorita profe. no. Chévere, Muy bien, gracias. muy bien, no se me ocurriría cómo sería. Muy bien, volviendo acá, esto, perdón, esto ya hemos visto, ¿no? Esto ya hemos visto. 6, a ver, ¿qué dice 6? Justo algo parecido a lo que estamos mencionando. Por ejemplo, dice, en una frutería venden los siguientes tipos de plátanos: seda, isla, bizcochito, manzanito, bellaco, palillo y orgánico. Ahí, a ver, vamos a ver, ¿ya? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 tipos de plátano. Dice que Maciel va a comprar 5. ¿En su pedido puede repetirse? Claro que sí. En su pedido se puede repetir. Dice, dame 5 plátanos manzanitos. O de repente, no, dame 3 seda y 2 islas. O dame 2 bizcochitos, 2 manzanitos y uno bellaco. Y así. Entonces, esta es una combinación. ¿Por qué es una combinación? Porque si él va a la tienda y le dice, dame 3 sedas y 2 islas, es lo mismo a que él ya llegar a la tienda diciendo, no, 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 dame 2 islas y 3 sedas. Es lo mismo, es el mismo pedido, es el mismo grupo de 100, por eso es una combinación. Pero dentro del grupo los elementos se pueden repetir. Entonces, como hay 5 tipos, ahí vamos a poner combinación con repetición, ¿no? Hay 7 tipos de plátanos, de los cuales solamente se va a pedir 5, ¿no? En cada grupo irían 5 platanitos, entonces sería una combinación con repetición de 7 en 5. Ahí está. Combinación con repetición de 7 en 5. Y para pasarlo a combinatorio normal sería 7 más 5 menos uno, ¿no? Sería 7 más 5, 12, menos uno, 11, de 11 en 5. Y de 11 en 5 sería factorial de 11, abajo la diferencia, 6 factorial y factorial de 5. Miren, cuando hacemos factorial de 11, que es el producto de todos los números del 1 al 11, se cancela con factorial de 6, o sea, ya cancelé hasta el 6 factorial, hasta el número 6. ¿Qué me quedó? Me quedó 7 por 8 por 9 por 10 por 11. Y abajo, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado factorial de 5, ese es 120. O sea, lo primerito yo podría simplificar el cero, ¿no? Ese cero ahí está, se canceló. Puedo cancelar doceava, ¿no? Cancelo doceava, 1, cancelando cuarta, que me daría 2, y tercia, que me daría 3, ¿sí? Entonces ahí yo tendría 2 por 3 6, 6 por 7 42, y 42 por 11, ¿no? Nos daría 462. Ahí está. Esa sería la cantidad. Entonces, mire, mire qué impresionante, ¿no? Eh, comprar 5 plátanos, 5, ¿de cuántas maneras se puede comprar 5? De 462 maneras diferentes. ¿Sí? Muy bien. A ver, lo dejo ahí un instante. Este es otro ejemplito, ¿no? De cómo se desarrollan esos problemas, ¿no? Vamos a pasar al 7 y luego vemos el chat, ¿sí? A ver, dice así. 8 amigos donde hay una pareja de enamorados asisten a un evento en el cual solo encuentran una fila de 2
de 6 asientos adyacentes. ¿Eso qué significa? Significa que dos personas van a quedar de pie. Son 8 amigos y hay 6 asientos. Pero de todas maneras, la pareja de enamorados tiene que estar sentados. De todas maneras. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos 6 asientos. Podemos, algo así podemos escribirlo. Ujú. Una fila con 6 asientos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Está? Entonces tenemos la pareja de enamorados y tenemos otros 6 amigos. En total hay 8 personas, pero solo hay 6 asientos. Entonces, dice, la pareja de enamorados de todas maneras tienen que ir sentados, de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, podemos poner que la pareja esté por acá, ¿no? El varón enamorado y la mujer enamorada, ¿no? Ellos no solamente van a estar sentados, sino que nos dice tienen que estar juntos. Si van a estar juntos, hacen como uno solo. ¿Sí? Como uno solo. Muy bien. ¿Y qué más? Quedan 4 asientos, pero hay 6 amigos. Lo primero que se tiene que hacer es elegir a los 4, a 4 para sentarse. Es lo primerito, ¿no? Hay 6 amigos, ojo, todos no se van a sentar, hay 4 que se van a sentar y tengo 6. ¿Interesa el orden? No. ¿Qué hacemos? Una combinación. Lo primero, elegimos a los 4 amigos que se van a sentar y una vez que los hemos elegido, los ordenamos. O sea, para la cantidad total, para la cantidad total, primero de los 6 amigos, elegimos a los 4 que se van a sentar. Una vez que ya están elegidos, ahí los ordenamos, ¿sí? Tenemos acá 1, que es la pareja, hacen como uno solo. Acá sería 2, acá sería 3, ¿no? Este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5. O sea, son solo 5. Es como que fueran 5 elementos. Ah, ya, entonces le multiplicamos, si son 5 elementos, permutación simple de 5 elementos. Pero aparte, si bien es cierto, la pareja no se separa, pueden cambiar de lugar. Entonces ahí le multiplicamos por 2. ¿Sí? Porque varón puede estar a la izquierda, mujer a la derecha, cambia mujer a la izquierda, varón a la derecha. Esa sería la cantidad total. Entonces, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, ese combinatorio de 6 en 4, ¿no? Por ejemplo, ahí nos va a quedar 15. Podemos ir colocando 15. La permutación simple de 5 elementos es factorial de 5, ¿no? Y por 2, o sea, nos daría 30, ¿no? 15 por 2, 30, y factorial de 5 es 120, ¿no? Entonces, al multiplicar 30 por 120 nos haría 3600. Alternativa D. Ahí está. 3600 alternativa D. Entonces, este sí es un problema clásico, ¿ah? Primero, hay más personas que asientos libres, entonces primero se elige a los que se van a sentar y luego recién se los ordena. Muy bien. Acá está otra manera. Lo mismo que hemos dicho. 3600 alternativa D. Muy bien, no sé si aquí de repente hay alguna consulta o de repente está todo claro. No hay ninguna Vamos a consulta, pasar. profe. Dime. No hay ninguna consulta en el chat. Muchas gracias. Pasamos al problema 8. Dice, a una reunión de estudiantes asistieron 6 mujeres y 8 varones. Y se va a formar un comité mixto de 4 personas. Entonces, uno ahí de frente, ¿no? Dice, va a haber por lo menos 2 mujeres. Entonces, ¿cuántos casos hay? Un caso, podemos poner ahí como casos. Si dice 2 mujeres por lo menos, 2 mujeres y 2 varones. Este sería un caso, ¿no? O el otro caso, como dice, por lo menos 2 mujeres, puede ser más. 3 mujeres y un varón. Profe, ¿puede ser 4 mujeres?
No. ¿Por qué? Porque en el problema no dice mixto, una comisión mixta. Allá tenemos claro que solamente hay dos casos. Y ahora, por ejemplo, elegir, cuando uno quiere elegir a dos mujeres, o a dos varones, o a tres mujeres, un varón, como no nos interesa el orden, pues aplicamos combinatorio. Dos mujeres de 6 sería combinatorio de 6 en 2. Dos varones de 8 combinatorio de 8 en 2. Como queremos ambos, a la vez multiplicamos. Esta es la cantidad del primer caso. Tres varones, perdón, tres mujeres, perdón, tres mujeres de un total de 6 combinatorio de 6 en 3. Un varón de 8 combinatorio de 8 en 1. Queremos ambos, multiplicamos. O es el primer caso o es el segundo caso. Entonces, sumamos, no pueden ser ambos a la vez. Este es el número de maneras para elegir ese comité. Número de maneras para elegir ese comité. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, empezaríamos con combinatorio de 6 en 2. Es 15, que es lo mismo de 6 en 4, ese es 15, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, combinatorio de 8 en 2 sería, ¿no? Ese sería 28. Combinatorio luego me dice de 8 en 1, bueno, ese es 8. Y el otro que nos quedaría sería de 6 combinatorio en 3, ¿no? Eso nos haría 20. Ya sería entonces 20 y el otro es 1, ¿no? Y ese, por ejemplo, cuando multiplicamos 15 por 28, eso nos da 420. Y si yo le sumo los 20, acá me estoy equivocando, creo. ¿En qué operación me he equivocado? A ver. 440, a ver, un momentito, acá me he equivocado en algo, creo. Dos mujeres son 6. Tres mujeres, 8 varones. Ah, ya, combinatorio 8 en 1, ese es 8. De 8 en 1 es 8. Sí, 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 acá me había equivocado. Ahora sí. ¿No? Ese sería 160. Entonces, más 420, ¿no? Eso nos da 580, alternativa A. A ver, lo dejo ahí un momento para que puedan tomar captura. Muy bien. Vamos a pasar entonces a los últimos problemas. Creo que no hay consulta, ¿no? Ya, no hay consulta. Sigamos, sigamos. Tan tímidos hoy día para preguntar. Problema 9. A ver, dice así. Alberto, Brad y Luis, ahí hay tres personas, acuden a un restaurante con Eva, Sonia y Valeria, donde se encuentra desocupada una mesa con 6 asientos vacíos. Entonces, hay 6 asientos ya establecidos para 6 personas. Repito, hay 6 asientos para 6 personas, ¿no? En una mesa. Ahí está. ¿De acuerdo? Se van a sentar libremente. Miren, si no hubiera ninguna condición, entonces sería una permutación circular de 6 elementos, ese factorial de 5, o sea, de 120 maneras diferentes. Pero en este caso sí hay condición. ¿Cuál es la condición que nos dice Alberto y Eva se van a sentar juntos? Entonces ellos hacen como uno solo, ¿no? Un solo bloque. Y también Sonia y Valeria se van a sentar juntas, ellos también hacen como uno solo. Entonces, ¿cuántos elementos yo tengo? Yo tengo todo esto, miren, que estoy pintando, es un elemento, dos elementos, tres elementos y cuatro elementos. Entonces sería una permutación circular de 4 elementos, ¿de acuerdo? Pero, acá se ve, una permutación circular de 4 elementos. Ahora, si bien es cierto, Alberto y Elba no se separan, pero pueden cambiar de lugar.
Entonces, por 2, Sonia y Valeria no se separan, pero pueden cambiar de lugar. Entonces, nuevamente por 2. Ese sería el número de maneras. ¿Cuánto es permutación circular de 4? Factorial de 3. Y 4 por 4, 2 por 2 es 4, 6 por 4, entonces sería de 24 maneras diferentes, que sería alternativa A. Ahí está. Y les había dicho que luego de esto íbamos a ver el 10, ¿sí? El 10 tiene una pequeña, acá está entonces el PPT también. Tenía un pequeño cambio, perdón, el problema uno, pero es que lo habíamos dejado, eh, también es de arreglo circular, pero tiene ahí un pequeño variante, ¿no? Acá nos dice, son 5 varones, 4 mujeres, asistieron a una terapia, ¿de acuerdo? Y la terapista le dice, nos ubicaremos sobre una circunferencia. Es como que la terapista dice, pasen por favor todos al patio, vamos a formar una ronda en el patio. Ella se está incluyendo, porque dice nos. Entonces hay 5 varones y hay 5 mujeres. Ella se está incluyendo. Pero ¿cuál es la diferencia con el caso anterior? En el caso anterior, cuando fueron a sentarse las 6 personas, ya estaban, ya habían los 6 lugares. Estamos ordenándolos en 6 lugares, ¿no? Pasen por favor, ahí están las sillas, cada uno se siente en uno. Muy bien. Pero en este caso, no. O sea, cuando tú tenías el caso de que se iban a sentar en una silla 6 personas, nosotros tenemos la mesa, pero una mesa siempre son, acá está un asiento, por ejemplo, 2 asientos, 3, 4, 5, 6. Entonces, son 5 personas que se pueden ubicar en cualquiera de estos 5 lugares. Pero en nuestro caso, no. ¿Por qué? Porque si van a formar una ronda, ahí no están indicados los lugares. ¿No? No están indicados los lugares. Y además se van a formar en forma, dice, de manera que no haya 2 mujeres juntas ni 2 varones juntos. Entonces, como no están ubicados los lugares, ahí lo que tenemos que hacer es empezar fijando, ya sea hombres o mujeres, dónde van a ser los lugares. O sea, acá lo que se tiene que hacer es fijar primero dónde van a ser los lugares. Acuérdate que no hay un inicio y un final. Salen 10 personas a sentarse o a ubicarse, a hacer una ronda en el patio del colegio, por ejemplo, y no hay lugares. Pero dice alternadamente, bueno, se tiene que empezar por algún lado, ¿no? Tienen que ser 5 varones, 4 mujeres, y lo que se hace es se fija a uno de ellos. Por ejemplo, se puede fijar a los varones o se puede fijar a las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, fijando a los varones, ahí ya tenemos los lugares, pero fijando a los varones, ¿ah? Entonces, para las mujeres hay 5 lugares, sí sería un arreglo circular para las mujeres, pero para los varones, como hemos tenido que fijar, sería una permutación simple. Por eso, para las mujeres sí es un arreglo circular de 5 elementos, que es factorial de 4, mientras que para los varones, como hemos tenido que fijar, entonces decimos, ahí va un primer varón, el otro varón de 2 maneras, el otro varón de 3 maneras y así sucesivamente. Entonces ahí sería una permutación simple, ¿de acuerdo? Entonces, permutación circular de 5 elementos es factorial de 4 y perdón, pero sí, y permutación simple de 5 elementos factorial de 5. O sea, sería factorial de 4, que es 24, por factorial de 5, que es 120, nos daría multiplicando 2880, alternativa D. Muy bien. A ver, lo dejo un instante ahí. Y vamos a pasar al problema 10. Igual si hay consultas, ahí pueden repetir. Muy bien. Entonces, pueden escribir en el chat su consulta.
Última ya. Problema 10 es inmediato, no se preocupen. A veces uno piensa, problema 10 es más difícil. No, en este caso no. Dice, 4 estudiantes ganan una beca por un trabajo de investigación, con la condición que 3 de ellos van a viajar al Congreso, ¿no? A representar a los estudiantes. Dice determine. Acá nos piden determinar dos cosas, en la parte A, la parte B, y luego nos piden la suma de las maneras de ambos casos. Entonces, en la parte A dice el número de maneras distintas que podrán realizar ese viaje, sin restricciones. Entonces, es fácil. Son 4 personas y se debe elegir a los 3 que van a viajar. ¿Hay un orden? No, no hay un orden. No interesa el orden. Entonces sería un combinatorio de 4 en 3. O sea, el primer caso combinatorio de 4 en 3, que sería, ¿no? Lo mismo que de 4 en 1. O sea, 4. De frente, ahí nos haría 4. ¿De acuerdo? Y el segundo caso dice el número de maneras distintas que pueden realizar ese viaje si tienen cargos como coordinador, secretario y prensa. Ahí sí cambia. O sea, si dice coordinador, secretario y prensa, no es lo mismo que Abel sea el coordinador, Bruno el secretario y Carlos el de prensa, a que sea Carlos el coordinador, Bruno el secretario y Andrés o Alberto el de prensa. No es lo mismo. Entonces, para el segundo caso, como sí importa el orden, ahí sería una variación de 4 en 3. Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Como nos piden la suma, simplemente sumamos. El primer caso es de 4 maneras diferentes, ¿no? Y el segundo caso sería factorial de 4 entre 1 de 24 maneras diferentes. Todo suma 28. Alternativa, alternativa D. A ver, le dejo ahí para que copien. Nos falta dar una miradita a las claves, los ejercicios propuestos. A ver, clave, ejercicio propuestos. Ahí están. Por favor, tomen captura. Muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes. Entonces ya prácticamente estamos en el final. No parece haber consultas. Espero que haya quedado claro. Son varios casos, ¿no? que analizar, pero lo importante es que se entienda en qué caso nos encontramos. ¿Por qué? Porque nunca te van a decir utiliza esta fórmula. Tú tienes que, mirando el contexto, reconocer si te interesa el orden, si no te interesa. Si no te interesa, una combinación. Si te interesa, es una variación. Si vas a usar a todos los elementos, esa variación ya es una permutación. Si los elementos se pueden repetir, sería permutación con repetición y así sucesivamente. Muy bien, creo que no hay más nada que decir. Nos falta una clase que es un tema, ¿no? El tema de probabilidades. Eso la siguiente semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chicos. Hasta el próximo miércoles.